Desde difundir las historias de los estudiantes de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco que han destacado en la ciencia, el deporte o la cultura y que logran inspirar a otros jóvenes a lograr sus sueños, explorar las distintas facetas de la cultura geek, la cual tiene una gran aceptación dentro de nuestro estado, secciones de esta cultura como el cómic, los videojuegos, el cine de ciencia ficción y fantasía, el anime y la tecnología, entre otros, hasta analizar y criticar lo mejor del cine nacional e internacional, tanto clásico como contemporáneo, mediante el análisis del contexto histórico en el que se pensó una película, su rodaje, estreno e influencia en la vida contemporánea. Hoy, en Ujada Acción en lo Desconocido, platicaremos con los alumnos de la licenciatura en Comunicación de nuestra alma mater, los cuales organizan, dirigen, producen y encabezan estos nuevos proyectos televisivos universitarios. Bienvenidos a Ujada Acción en lo Desconocido. Sin duda, difundir la cultura geek, el disfrutar y apreciar el color de la literatura y también apreciar la parte de Cinerama 35, de esto y más estaremos platicando el día de hoy con jóvenes creativos, estudiantes de la licenciatura en Comunicación de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, del quinto y sexto semestre de nuestra universidad. Bienvenidos, chicos. Muchas gracias. Gracias. Como estudiantes de la licenciatura en Comunicación, ¿cómo ha sido el comunicar en tiempos de pandemia? Se ha representado un reto muy interesante, no solamente para nosotros como compañeros que estamos aquí invitados, sino creo que a todos los que han colaborado con los programas, con toda esta nueva barra programática, porque implica organización, implica cuidados, implica precauciones que de una u otra manera no se tenían contempladas a inicios del año, digámoslo de esa forma, pero que con el tiempo hemos ido adoptando. ¿Cómo fue la concepción y la oportunidad de, en un momento como este, iniciar la idea creativa y llevarla a efecto? Bueno, ha sido un proceso bastante complicado, diría yo. Desde la etapa inicial, digamos, desde que se gestó la idea, incluso desde antes, en cuanto se nos presentó la propuesta de que iba a haber espacios para jóvenes estudiantes de la licenciatura. Desde aquel momento yo creo que todos con gran entusiasmo comenzamos a trabajar en el desarrollo de ideas y yo creo que todos los proyectos reflejan las inquietudes, ya sea individuales o grupales de los estudiantes, ¿no? En caso de cine, de literatura, de la cultura geek, entre otros. Desde luego ha sido un reto bastante difícil respecto a la situación sanitaria, la movilidad dentro de la ciudad, fuera de la ciudad, debido a que algunos compañeros también viven en otros municipios. Ha sido complicado, un proceso bastante incluso largo, pero desde luego que los frutos están rindiendo bastante bien y yo creo que es de nuestro agrado. El concepto del color de la literatura, Juan, ¿cómo lo concebiste este proyecto? Bueno, principalmente del nombre vienen más allá de los colores, más allá de un simbolismo, de una cultura, de unas tradiciones, más allá, es básicamente universal el nombre y dentro del desarrollo del color de la literatura, pues como bien comentaba mi compañero Brandon, que ya tenían esos espacios disponibles para crear y producir este tipo de programas. Así que, pues yo, como tuve un espacio de literatura, en sí que desarrollé un boceto, argumentos, cómo hacer una estructura lineal, una estructura organizacional dentro de cada función, cada preparación, cada tema a abordar que se tiene que manejar y sobre todo y principalmente la dirección, porque esa es la base fundamental de toda la organización y cómo vamos a operar con cada uno de los compañeros y demás. Estamos hablando de literatura, estamos hablando de cultura geek y de cine. ¿Cómo platicaron previo a esta oportunidad ustedes qué temas iban a elegir para poder desarrollar el proyecto? Pues... ¿Para no repetirlo? No, yo creo que al principio se gestó a partir de que fueron seleccionadas personas, yo creo que
dedicadas no un rubro específico, pero que sí se sabían de sus inquietudes, ¿no? Entonces, en mi caso, pues era muy particular mi afición hacia el cine. En el caso de Miguel, pues hacia estos temas relacionados a la cultura japonesa, a las historietas, a los videojuegos. Y bueno, en el caso particular de Juan, pues como yo lo conozco, pues sé que es un gran lector, entonces yo creo que no era de sorprenderse que escogiéramos temas que conociéramos. Sobre todo, yo creo que eso fue importante, que son temas que nos apasionaban y conocíamos, y todavía tenemos ganas de saber aún más. Entonces, por ejemplo, en el proceso de preproducción, pues se aprendió bastante en la elaboración de los guiones. ¿Lo vieron en algún momento decir, vamos a tirar la toalla porque ya no vemos para dónde vamos? O sea, ¿pasó por su mente esto o los ayudó a tener una mayor fuerza para continuar? Creo que en el caso particular de Cultura Geek no hubo como hay que tirar la toalla, sobre todo en el hecho de que ya estamos dentro de un compromiso y sea como sea, hay que terminarlo. ¿A qué me refiero? La idea se gestó por ahí de febrero, digamos, se iniciaban los procesos de poder presentar el proyecto. Viene marzo y el proyecto es aprobado. Entonces, cuando se presentan, digamos, la primera cuarentena, la más estricta de todas, hubo un momento en el que dijimos qué va a pasar, qué va a suceder, y cuando nos dijeron en tal fecha tienen que estar iniciando grabaciones, es cuando de una u otra manera, en el caso de Cultura Geek, tuvimos reuniones virtuales con todos los colaboradores y de una u otra manera dijimos hay que hacerlo y pues se hizo. ¿En tu caso, Juan? No, en mi caso no, porque principalmente como nos brindaron las puertas y la oportunidad, pues básicamente la seguridad ante todo. O sea, si nos dieron este espacio, esta seguridad, teníamos que seguir, y igual como comentaba mi compañero Miguel, nosotros también igual a base de conferencias, a base de videollamadas, junto con mis compañeros, yo les animaba y les daba esa automotivación, porque principalmente la mayor seguridad para que un programa de televisión, un programa creativo evolucione y tenga una capacitación de excelencia, de calidad, es que tengan una autoestima alta y sobre todo la seguridad. Y esa es una base fundamental y principal para cada programa. ¿Qué van a encontrar los jóvenes en estos proyectos que ustedes presentan? En tu caso, Brandon, es Cinerama 35. ¿Qué ofrece? Bueno, de entrada Cinerama nos remite a la sensibilización hacia la búsqueda de emociones, el encuentro de uno mismo dentro de ver una película, ¿no? Que en esa hora y media o más a veces no solamente se encuentra en entretenimiento, sino que se encuentren lecciones, que se encuentren otras formas de vida, otros lenguajes. En general yo pienso que el cine puede cambiar a las personas, ¿no? Puede hacerla pensar distinto, puede expandir sus pensamientos y sus horizontes. En el caso de Cinerama encontramos tanto la relación que tiene el cine con otras artes, como la música o la literatura, que bueno, bien sabemos que estimulan algunas zonas específicas ya dentro de la psicología, pero también yo creo que nos permiten ver más allá de cuestiones, digamos, numéricas, sino que puede hacernos pensar más allá en ciertas situaciones. Por ejemplo, yo pienso que la música es el arte magno, pero el cine, al reunir danza, pintura, literatura, fotografía, es a veces un deleite tan grande que las mismas imágenes hablan por sí solas, ¿no? También encontramos cómo se vive en una producción cinematográfica, desde el proceso de la idea, del guión, la dirección, el estreno, la distribución. Encontramos una sección en la que platicamos acerca de un tema en específico, ya sea el del número del episodio que sea, y platicamos acerca de nuestras películas favoritas, las que no, directores, grandes exponentes, actores también, así como también hay alguna otra sección en la que platicamos acerca de la vida de los actores, sus momentos más destacados, los que no también, que también hay que conocerlos. Son algunas de las secciones que conforman Cinerama, y en general pues es aprender a apreciar y a divertirse con el cine, porque tampoco somos los grandes críticos, pero justamente creo que es eso lo que le da un valor agregado a Cinerama, que somos todos estudiantes con gusto por el cine y que aprendemos tanto como la audiencia como nosotros en el camino. En tu caso, Juan Antonio Villegas, ¿cómo fue la estructura de tu programa?
Bueno, primero como la dirección, base con videoconferencias y videollamadas, conforme el esquema de nosotros, yo como productor, junto con mis compañeros les capacité y les di todas las bases fundamentales, cómo estructurar el guión, cómo acomodar los guiones, qué es lo que se va a hacer, cuáles son las principales funciones, todo lo demás, en fin, en desarrollo, y sobre todo los autores, quienes les van a dar un enriquecimiento cuando se proyecten en las televisiones. En tu caso, Miguel Ángel, la cuestión de la estructura en un tema que es cultura geek, que no... ¿hacia quién va dirigido esto? Muy interesante responder esa pregunta, porque la mayoría de productos geeks, digámoslo de esa forma, que hay, casi siempre están dirigidos para lo que es el nicho de la cultura geek, fanáticos del anime, de los videojuegos, de los cómics, etcétera, etcétera, la ciencia ficción. Sin embargo, cultura geek tiene una connotación un poco más educativa, digámoslo de esa forma. Muchas veces se hablan de estos temas y otro sector del público que no conoce de estos temas no sabe ni de lo que están hablando. Entonces, la idea de cultura geek es dar a conocer estos temas, platicar sobre ellos, pero también enseñar acerca de ellos. El programa tiene varias secciones, entre ellas la primera, precisamente esta es la primera sección, precisamente porque nos abre el panorama de qué estamos hablando. En esa primera sección hablamos sobre los antecedentes de lo que estamos hablando el día de hoy. Si vamos a hablar de anime, ¿qué es el anime? ¿Por qué la gente lo consume? ¿Desde hace cuánto tiempo está a nuestra disponibilidad? Entre otras secciones es eso, abrir el panorama para que otras personas puedan irlo conociendo. Vamos a la pausa promocional, regresamos con más acerca de estas propuestas televisivas por jóvenes universitarios de la licenciatura en Comunicación de la División Académica de Educación y Artes. Gracias por continuar con nosotros aquí en UJAD, Acción en lo Desconocido, y platicábamos en el corte con estos jóvenes creativos e inquietos cómo ha sido y cómo ha ido modificándose la forma de consumir televisión en nuestros días. Y justo eso les pregunto, ¿cómo fue adaptarse o migrar a la cuestión? Pues, están haciendo televisión, algo muy contradictorio, están haciendo tele. Sin embargo, ya mucho del público está en las plataformas y redes sociales. Bueno, pues desde luego que sabíamos que los formatos han cambiado y han cambiado las formas en cómo se consumen los contenidos, ¿no? O sea, desde eso ya lo llevamos aprendiendo desde las aulas, yo creo. Por supuesto que fue para nosotros una experiencia bastante interesante, pues al final de cuentas, una de las tantas ramas que tiene la comunicación es medios de comunicación, ¿no? Producción, en este caso televisiva. Entonces yo creo que nos entusiasmó mucho comenzar a hacerla, pero al principio yo creo que sabíamos o nos esperábamos que quizá los públicos ya no se encuentran, platicábamos detrás del corte, en la pantalla como tal, ¿no? Ahora es quizá una forma de ver, es un formato. Sabíamos que los públicos o las personas que iban a ver nuestros programas iban a estar en Facebook o en YouTube. Entonces sí trabajábamos pensando en que sí se va a ver en la televisión, digamos en el canal, pero sabemos que la gran mayoría de personas, incluso el feedback y los comentarios y los mensajes y los likes y las compartidas los vamos a tener en las redes sociales, principalmente en Facebook. ¿Cómo fue esta experiencia en un momento como este, la reacción de parte de su familia? Pues lo más preciado pues, que tienen los padres son sus hijos, y tener que tener el compromiso y cumplir. ¿Cómo fue esta respuesta de parte de cada uno? Bueno, en mi caso particular fue una charla tal cual con mis padres, con mi familia. Como decíamos al inicio, las grabaciones iniciaron en el punto, digamos, más controversial, más álgido de los picos de contagio, no solo en el país, aquí en el estado. Y sí fue como un reto, y además de eso, proponerles a mis padres en este caso, mencionarles cómo estaba la seguridad aquí en el SECOM en este caso, para de una u otra manera convencerlos, porque no es tan fácil que una persona que se preocupa por ti
te permita ir o moverte dentro de en un ambiente en el que se sabe que hay ciertos problemas sanitarios, ¿no? Justo como se ha estado viviendo. Lo mismo sucedió con todos los colaboradores. No fue fácil y creo que el compañero Brandon y también Juan comparten esa idea o ese pensamiento en el que no fue fácil reunir a todos los colaboradores, ya que en un principio no todos podían acceder, no tanto ellos sino digamos sus padres, pero creo que sí todos tuvieron que pasar por esa especie de charla en la cual tuvieron que casi convencerlos para que se les permitiera venir. En el caso de Cultura Geek, y si no me equivoco también le pasó a Cinerama 35, hubo algunos cambios incluso de colaboradores que al final ya no lograron participar de una u otra manera, pues no lo lograron, pero apoyaron de otra manera, quizás ya no presencial, pero pues esa fue justamente la razón en la que no todos se les permitió asistir físicamente al estudio. ¿En tu caso, Juan? Pues sí, o sea, una charla normal, una plática normal, pero gracias a Dios todo fue beneficioso y sobre todo mis compañeros no tuvimos ningún problema. En el consenso de los temas y de las propuestas que ustedes están haciendo para sus programas, ¿cómo fue ese proceso de selección? Bueno, en el caso de Cinerama, todos los temas de cada episodio corresponden a mis inquietudes. En ese sentido fue muy celoso y todos son temas que yo impuse, ¿no? A partir de ellos trabajamos. Tenemos temas como Los 20 años de Amores Perros, una película que me encanta y yo pienso que cambió la historia del cine mexicano. Tenemos platicamos acerca del cine LGBT, así como también acerca del cine de terror, un especial dedicado a Stanley Kubrick, uno de los más grandes directores, en general me atrevo a decir artistas visuales que ha existido. Por supuesto tenía que dedicar un episodio especial a otra de las cosas que más me encantan, que es el episodio de cine y periodismo, en el cual debido a lo que estamos estudiando y encima mi pasión, pues es como que esa convergencia en el cine y la investigación y todo lo que sabemos acerca del quehacer periodístico, así como también hablamos de directores contemporáneos, de autores que son bastante arriesgados sus propuestas. Uno de los temas que más me gustó es el nuevo cine coreano, en el cual nos atrevemos, y yo creo que es uno de los temas que más le encantó en general a la producción, porque nos atrevimos a descubrir el cine hecho en Surcorea y todo lo que implica, toda su elaboración. Incluso yo creo que fue bastante interesante para todos y yo pienso que también por eso es importante el cine, porque nos habla de las formas en las que viven las personas. Entonces, de por sí en Latinoamérica podríamos decir que hay una ola ya de mucha gente que le encanta en particular la cultura surcoreana por su música o por su gastronomía. Pero en el caso del cine nos habla acerca de cómo son sus zonas rurales, dónde trabajan, cómo se divierten, cómo sufren las personas en ese tipo de países y con toda su idiosincrasia y todo lo que implica. Estos son algunos de los temas que tocamos en Cinerama. Desde luego hay más, toda una temporada entera, pero en general sí, todos son temas que me preocupan y creo que como estudiante de comunicación pues nos compete a todos hablar de ellos. En este sentido y en esta situación en la que estamos pues todos transitando, que es la pandemia, ¿han pensado en enfocar la temática que va a ser esta seguramente para los siguientes proyectos, tanto de cine como de literatura como de cultura geek, en idear cómo expresar o cómo comunicar esta pandemia desde sus perspectivas? En el caso de Cultura Geek, creo que es casi un paréntesis dentro de la pandemia, llamémoslo de esa forma, ya que dio lugar, justamente el aislamiento de todas las personas dio lugar a que se abrieran nuevos espacios de esta cultura. ¿A qué me refiero? Conozco muchas personas, y estoy hablando de generaciones anteriores a las nuestras, que se dieron la oportunidad de por primera vez jugar un videojuego, por ejemplo. Y hay estadísticas, que muestran que durante este aislamiento muchas personas se empezaron a relacionar más vía redes sociales, que empezaron a practicar algún hobby que de una u otra manera
tiene relación con la cultura geek, dígase videojuegos, empezaron a leer algún cómic, se dieron la oportunidad de ver series de superhéroes, por ejemplo, entre otras cosas. Así que de una u otra manera esa es la forma en la que se relaciona y claro, la tecnología por sí sola, ya que dentro de la cultura geek están las personas que son aficionadas a todo lo que son los nuevos dispositivos electrónicos, los gadgets, etcétera, etcétera. De esa forma tuvo cierto realce, digamos, la cultura geek dentro de la pandemia. Algo también muy interesante es que es como incluso compañías y instituciones dedicadas a cosas que pareciera que son completamente distintas se dieron la oportunidad de entrar a este mundo. Un claro ejemplo es pues las instituciones deportivas. Hablemos de fútbol solamente, por primera vez hubo torneos de fútbol y estamos hablando de equipos profesionales que se jugaron por el videojuego de FIFA. Y fueron partidos en los que se hacían apuestas y se movían, todo lo que se mueve dentro de la industria de los deportes se movió a través de un videojuego, en este caso. Sin duda la situación fue o va a ser un detonante para inspiración para poder también escribir y generar otras historias en este contexto. Juan, metafóricamente el color de la literatura, ¿cómo te llevó a aterrizar estos temas y cómo incentivar la lectura en un estado o en un país en donde pues es nula o es poca la actividad? Yo creo que nosotros tenemos que tener una mente positivista, ya que si no relacionamos el positivismo con la comunicación, perderíamos toda esa relación a través de las letras, a través del amor literario, o sea, el amor literario y comprometerse con el amor literario. Y como bien comentaban mis dos compañeros sobre la situación de la pandemia, esta es una gran oportunidad para aprovechar estos espacios disponibles, para aprovechar ese tiempo, porque la literatura no solamente es una forma de expresarte artísticamente, te va a dar muchas oportunidades, te va a dar una mayor ingenio, una mayor intelectualidad, una mayor racionalidad de entender varias cosas, y no solamente a los jóvenes, a los niños, a los adultos, y quienes vean el programa van a tener esa capacidad de enriquecer su cultura y ver diferentes lugares y modos de expresión y a lo mejor interesarse por otros países. Por ese mismo motivo, el positivismo, la relación de una buena dirección, tener un buen argumento con todos, es un enriquecimiento cultural. Y esta oportunidad, si manejamos el positivismo, vamos a poder no solamente que los tabasqueños vean y abren un libro, y sin embargo van a tener un mayor interés, van a tener un mayor complejo de entender varias cosas y van a seguir siguientes escalones. Excelente, pues es un placer compartir con ustedes, jóvenes de la División Académica de Educación y Artes de la Licenciatura en Comunicación, y sin duda también compartir sus experiencias en torno pues, a estos proyectos que se están presentando, por supuesto, dentro de la programación de TV UJAT. Gracias por acompañarnos y por seguir aquí en UJAT Acción en lo Desconocido. Nos vemos en la próxima entrega.